Ahora que tenemos más acceso al conocimiento y al saber, parece que le hemos perdido el miedo a indagar en cuestiones universales. Y la filosofía es una cuestión universal. Lo que pasa es que antes no nos animábamos porque no encontrábamos la manera de acercarnos, nos parecía demasiado abstracta. Hoy puede ayudarnos a entender mejor esta etapa de divisiones y de confrontaciones, donde las opiniones parecen, si están divididas, totalmente insalvables. Te vamos a proponer que escuches a una de las voces más experimentadas y a uno de los comunicadores más brillantes que tiene la filosofía en nuestro país. Se llama Darío Stanzreiber. Te invitamos a que juntos podamos indagar en las respuestas que la filosofía puede darnos de lo que nos pasa hoy. En términos generales me parece que vivimos una sociedad, digamos, plagada de sentido. Y entonces cuando todo está debidamente ordenado y encaja donde tiene que encajar, digamos, la filosofía irrumpe de algún modo como, ¿viste? ¿Te acordás esa fisura en el muro de The Wall de Pink Floyd? Una pequeña fisura donde pasa una luz y uno dice, pará, este amurallamiento cerebral, social y de consumo en realidad está encubriendo algo. Entonces se resquebraja un ladrillo y de algún modo irrumpe, por decir así, la irreverencia de lo otro. Lo otro es lo que nos cierra, y es lo que nos cierra lo que anima nuestra existencia, ¿no? Entonces, a mí me parece que es al revés, no es cuando hay crisis, cuando surge la filosofía o cuando hay más filosofía, sino que se produce más filosofía cuando todo está estable. Cuanto más nos quieren hacer creer que la cosa funciona bárbaro, ¿sí? Que tenemos que ser hiperproductivos, que tenemos que ser muy calculatorios en nuestras prácticas y acciones. Digo, no somos máquinas, ni el ideal o el modelo de lo humano es la gerontocracia. Digo, es una más. Uno puede venir a la vida para ser un gran administrador de la existencia o puede venir a la vida para socavar, digamos, toda administración de la existencia. Lo que pasa es que hay una de las lógicas que cada tanto ciclo se impone sobre la otra. Y hoy hay como una andanada, así como más, digamos, gerencial, por llamarla así, de lo que es el sentido de la vida, ¿no? Está como, digamos, vivimos en el encuentro como de dos tramas que se han impuesto con mucha fuerza. Por un lado, la gerontocracia y por otro lado, la biopolítica, la medicalización de la existencia, donde parecería, digamos, que el sentido de la vida pasa por la administración de nuestros cuerpos, ¿no? Donde los cuerpos tienen que seguir ciertas normativas, cierta dietética, cierta erótica, todo está normalizado. Lo que tenés que comer, cuántas veces tenés que hacer el amor, digamos, todo parecería estar en función de un tipo de cuerpo, que es lo que no se dice, económicamente rentable y políticamente dócil. Digo, cuando Foucault establece que la clave de la normalización de la existencia pasa por la productividad de los cuerpos, marca una diferencia. Me parece que en ese sentido la filosofía mete el dedo. Lo que pasa con Darío pasa con muchas personas que son capaces de pensar más allá de lo que han hecho, de la carrera que han elegido, de lo que han estudiado. Darío, por ejemplo, recorre el país con una obra que se llama Desencajados. Hay un porqué para ese nombre y hay un porqué para que un filósofo se siente en un teatro a desarrollar una obra que además mezcla música contemporánea, rock nacional. El porqué de Desencajados. ¿Qué es estar desencajados para Darío? Estar desencajado es tener una actitud frente a las cosas de constante cuestionamiento en la búsqueda de la recuperación de ese desencaje originario que hemos perdido a lo largo de la cultura. ¿Por qué digo que hemos perdido? Porque lo propio de lo humano, de lo vivo, es nacer para morir. Es ese desencaje originario que no cierra, que es que la vida en realidad termine, y eso es lo que nos cierra, ha generado un sinfín de formas de apaciguamiento de la angustia que genera ese vértigo por lo irreparable de la muerte. Entonces, todo el tiempo buscamos que encaje lo inencajable.
buscamos darle sentido a una vida que termina, buscamos ponerle onda a una existencia que lamentablemente tiene ese formato, tiene ese diseño, viene con fecha de vencimiento. Entonces, la filosofía quiere recuperar esa contingencia originaria, desencaja todos esos fármacos a los que acudimos para dotar a la vida de un sentido final, porque entiende la filosofía que detrás de todos esos proyectos o, digamos, formatos de respuesta se encubre siempre un interés. O sea, hay sectores de poder que se aprovechan de esa angustia y entonces nos proveen formas de resolución de ese vértigo originario del que hablábamos. Desencajarse es una manera de pelearse, por un lado, contra esa voluntad de poder que de algún modo anima a aquellos que se aprovechan de esa situación, y al mismo tiempo de recuperar cierta libertad, la libertad de entender que todo puede ser de otra manera y que aunque angustie nos hace más libres. Hoy nos estamos animando a pensar un poco más allá y preguntarnos, ¿la búsqueda de ese desencaje original es un acto revolucionario o simplemente es encontrar el sentido de la vida? Es difícil que un filósofo crea en la verdad, entonces no creo que pase por ahí. Es revolucionario si salís de los esquemas conceptuales que entienden a la revolución como un estadio definitivo al que llegar. Lo revolucionario de la filosofía es que está todo el tiempo desencajándose. No es que, digamos, cuando vos cuestionás o derrumbás un sentido común impuesto, no es que llegás a otro sentido común superador, sino que vas como saliendo de una caverna, para usar una famosa metáfora de Platón, saliendo de una caverna para ingresar a otra de la que tenés que volver a salir. Entonces lo revolucionario es estar saliendo todo el tiempo, desencajándose todo el tiempo de aquellos dispositivos que buscan un ordenamiento que apacigüe, ¿no?, esa perturbación que tenemos frente a la realidad. Darío dice que hay dispositivos apaciguadores que nos impiden ver la realidad. Esto significa que el sistema nos pone cosas que nos distraen para identificar el verdadero sentido de la vida. A veces tiene que ver con lo material, otras veces con las nociones o con las ideas preestablecidas que nos han transmitido durante generaciones de cómo debe ser una familia o de qué es exactamente y correctamente la forma que debe adoptar el amor. Dispositivos apaciguadores para que no podamos ver la turbulencia de nuestro espíritu, según Darío. Todo, sí. Y cuanto menos se presenta como formato apaciguador, seguramente más implicancia tiene, ¿no? El amor, por ejemplo, es un buen ejemplo porque, digamos, en general no solemos pensar al amor en términos farmacológicos, ¿no? Lo pensamos como algo propio de la naturaleza de lo viviente. Y en realidad, cuando uno empieza a hurgar un poco, se va dando cuenta que las formas idealizadas que tenemos del amor, la verdad, la amistad, el bien, la belleza, tienen más esa motivación de brindar respuesta, que te diría más que de brindar, de construir un tipo de certeza para soportar lo irreparable, ¿no? Lo que pasa es que tiene mucho más eficacia cuando vos internalizás esos conceptos. Entonces, nadie piensa el amor, nadie lo abre, sino que lo vive como algo seguro, como algo ya naturalizado. Por eso es tan eficaz el discurso del amor. Y lo eficaz tiene que ver con que instala un determinado tipo de vínculo, porque el amor que está instalado es un amor monogámico, un amor institucionalizado, un amor por contrato. Digamos, de amor no tiene nada, ¿no? Tiene mucho más que ver con el poder, tiene mucho más que ver con la economía, tiene mucho más que ver con la seguridad, cuando uno podría pensar al amor como todo lo contrario, como un intento denodado de transgresión de todo contrato, de toda seguridad, de todo, digamos, al revés,
un amor más arriesgado, más provocativo, que rompa con toda ley, con todo comercio, básicamente, ¿no? Está claro que no son tiempos fáciles. Si lo fueran, no nos pasaríamos todo este tiempo tratando de pensarlos y de definirlos, de tratar de interpretarlos. Lo que vamos a hacer a continuación es compartir con ustedes algo que es la columna vertebral de este programa, en el que nos hemos dedicado a hablar de la filosofía, pero vamos a hablar también de la verdad. Y vamos a hablar también de la democracia, porque como todo está en tela de juicio, todo está siendo repensado, tal vez la verdad y la democracia también tengan que ser repensadas. Y a continuación, Darío. Democracia y verdad son dos términos excluyentes, ¿no? Si hay una verdad no puede haber democracia, porque si hay una verdad, los que de algún modo no la aceptan o no creen en ella, no quedarían como dentro de un pluralismo interlocutores que piensan distintos, sino frente a la admisión de una única verdad quedarían o como ignorantes o como negacionistas, ¿no? O como enemigos directamente, ¿sí? O como enfermos también. Entonces, para que haya democracia no tiene que haber una verdad. La verdad tiene que ser en realidad una construcción propia de esa diversidad de posturas que se dan en el mundo democrático. Pero hay algo más, que la democracia en realidad tampoco es un estadio definitivo. No es que uno alcanza un estado democrático social y dice hasta acá, porque como decíamos antes, los cambios tecnológicos, los cambios, las mutaciones incluso de lo viviente van exigiendo cada vez nuevas reformas en lo que nosotros entendemos como instituciones democráticas. O sea, fíjate que para la democracia las mujeres hace 70 años no votaban. Hoy no votan los niños. La democracia en los próximos 100 años habilitará el voto de los niños. Ya se bajó a 16, se va a bajar a 14, se va a bajar a 8. Para nuestra realidad contemporánea es una locura, pero lo lindo de la democracia es eso, es que no es final, sino que se está moviendo. Y lo último que te diría de la democracia, me parece la clave, es que, digamos, la clave de la democracia es que la diferencia que trae el otro para que, digamos, sea realmente diferente, no tiene que cuajar con lo que uno sostiene. Digo, aquella democracia que solo acepta posiciones que puedan ponerse en común, desdeña toda la otredad de aquellos que realmente están marcando una diferencia. Es fácil ponerse de acuerdo con el que piensa como uno, pero eso no es democracia. Democracia es poder convivir con aquel con el que no encajas, con el que estás completamente desencajado. ¿Es posible convivir con la diferencia cuando es tan grande la diferencia que nos perturba mutuamente? Yo creo que el problema de la democracia está en esa frontera, ¿no? Porque tiene como la aspiración a poder ser, digamos, tan abierta que todas las posturas tengan lugar, pero al mismo tiempo genera entonces que tal vez lo propio del juego democrático no sea el consenso, sino el conflicto. Y en nuestro país en estos últimos años parece que la palabra conflicto está de modé o está pensada como algo negativo. Yo le temo más a cierto imaginario ingenuo de reconciliación o de paz y de armonía que al conflicto. Para mí el conflicto no genera violencia. Violencia se genera cuando una de las partes en cuestión impone su propio interés por sobre el resto en nombre de la paz social y de la armonía. Por supuesto que el tema resiste todo tipo de miradas y habría que continuarlo a lo largo de horas, porque lo que estamos viendo en este tiempo, como en ningún otro, es que todo se redefine en forma constante. Nuestras ideas sobre cómo se construye un país, nuestras ideas sobre cómo basamos una opinión y cuánto respetamos la opinión de otros también están en pleno proceso de debate. Esto es permanente. Hoy nos hemos animado, más que a incorporar información, a pensar un poco de la información que en el mundo ya existe. Repensarnos. Eso también te lo propone Enfoco en cada encuentro. Repensarnos. Hasta la próxima.